Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ya es. Saludamos, ya nos estuvimos saludando acá los que estamos en la reunión presencial y saludamos también a los hermanos que nos van a ver a través de las redes sociales. Y esta, como es una reunión de oración, quería compartirles un poco de la lucha y de la guerra espiritual que hay en la vida cristiana y que también se nota en la oración, la lucha que hay en la oración. Al igual que en un ejército, en la vida cristiana hay autoridades superiores y personas que están bajo el mando de esas autoridades. Y esto sucede porque cada creyente recibe de parte de Dios poder, ¿no es cierto?, para ejercer esa autoridad. Autoridad que es dada por Dios a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se puede ejercer la autoridad de Dios en la batalla de cada día, en la que tenemos que enfrentar cada día en nuestra vida y en la oración? Podemos imaginarnos dos hombres, dos tipos de hombre. Uno que puede ser una persona elegante, bien vestida, con un traje militar, con estrellas en su hombro, que no tiene armas, pero que es un general. Y otro hombre, un hombre fuerte, un hombre aguerrido, que está vestido con traje de guerra, que tiene en su cintura granadas, municiones, y en la mano lleva una metralleta, que eso nosotros lo conocemos como un soldado, ¿no es cierto? En ese momento el que tiene la fuerza es el soldado, pero este soldado no puede hacer nada si no recibe la orden de su general. Porque este hombre se somete a la autoridad del general, porque así es la cadena de mando en un ejército, ¿no es cierto? De igual manera, nosotros, delante del enemigo, podemos parecer frágiles, ¿no es cierto? Pero debido a esa autoridad que Dios nos da, nosotros a través de la oración podemos ordenar a un demonio que se vaya o que se someta a nuestra autoridad, a esa autoridad que Dios nos dio. Muchas veces nos preguntamos nos preguntamos por qué nos cuesta tanto orar o por qué se hace tan difícil orar. Y nosotros tenemos que saber que cuando nosotros oramos, el diablo apunta toda su artillería hacia nosotros. ¿Pero por qué lo hace? Porque él sabe que nosotros cuando oramos apuntamos toda la artillería del cielo hacia él, hacia el infierno. La oración es guerra, ¿sí? Y a veces nosotros no nos preparamos para la guerra. Necesitamos aprender a orar con autoridad, porque nosotros tenemos autoridad en la oración. Pero ¿cómo se puede ejercer esa autoridad? Tenemos que tener en claro, hermanos, que cuando nosotros cuando nacimos de nuevo, no nuestro nacimiento natural, sino nuestro nacimiento espiritual, nacimos para ganar, ¿sí? Nos convertimos en guerreros de libertad espiritual. Y la iglesia, cada uno de nosotros, y la iglesia tiene esa autoridad, ¿no es cierto?
Tenemos que saber que la iglesia no es un crucero del amor, sino que es un buque de guerra, ¿no es cierto? La iglesia es un buque de guerra, estamos en guerra. Es una lucha hasta el fin. El enemigo no tiene piedad de nosotros, no tiene piedad. Y tampoco nosotros podemos ser neutrales, no podemos decir, bueno, nazco de nuevo y no me meto en la guerra, sino que naciste para estar metido y tampoco se puede pedir una tregua, ¿no es cierto? El otro día nuestro hermano nos compartía sobre la armadura espiritual. Y obviamente que si nosotros vamos a la guerra, nos vamos a ir sin la armadura, porque no duramos ni 2 minutos. Pero tampoco nos vamos a poner la armadura para quedarnos a dormir en nuestra casa. O sea, la armadura es para la guerra y necesitamos saberlo y saber que cuando nos ponemos la armadura de Dios es porque vamos al frente, ¿no es cierto? Tenemos que entrar en esta batalla con la autoridad del reino de Dios y estar totalmente seguros de que la victoria es nuestra. O sea, entramos a la batalla, pero sabemos que somos victoriosos, que tenemos la victoria. Si buscamos Lucas 10, del 17 al 19, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es así, hermano. Los demonios están sujetos a nosotros a través del nombre de Jesús. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En el último versículo, en el versículo 19, hay 2 palabras que son claves. Una es potestad y la otra es fuerza. Potestad o autoridad y fuerza o poder. ¿Sí? Si nosotros cambiamos potestad por autoridad y fuerza por poder, podríamos leer el último versículo de esta manera: he aquí, os doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Tenemos que poseer esa autoridad en esta guerra y tener la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Segunda de Crónicas 20:15 nos enseña que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Entonces podemos ver algunos puntos acerca de la autoridad del reino de Dios. Primero, la autoridad del reino se estableció soberanamente. Jesús dijo: yo he visto caer a Satanás del cielo como un rayo. Y los primeros discípulos regresaron y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Autoridad en el diccionario significa derecho de mando, derecho de actuar, derecho de exigir obediencia o derecho de tomar la última decisión. También es jurisdicción para gobernar. Y también es el poder delegado a otro. Es la autorización que se le da a otro. Es como decir: él tiene mi autorización para hacer tal cosa. Y esa es la autoridad que nos ha sido dada a través de la obra de Jesús, ¿no es cierto? La autoridad de un Dios soberano, de un Dios creador, un Dios dueño del cielo, de la tierra. Y esa autoridad fue dada a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios les dijo que tuvieran dominio sobre todo lo creado. Pero el diablo los engañó y ellos pecaron. Y automáticamente le entregaron el dominio que tenía ellos a Satanás. Y así Satanás se convirtió en el Dios de este mundo.
Pero Jesucristo, que es el último Adán, dejó el cielo, bajó a esta tierra, sufrió, derramó su sangre y murió como hombre para recuperar lo que el primer Adán había perdido. El dominio, o sea que el dominio se perdió legalmente, pero se recuperó justamente. Busquemos Colosenses 2, del 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto hizo Jesús por nosotros, para librarnos de la esclavitud. Y si vemos ese texto, Jesús nos liberó de 3 tipos de esclavitud. La primera es la esclavitud de la muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. No dice que nosotros estamos enfermos espiritualmente, estábamos muertos. Y Jesús en la cruz nos dio vida espiritual. Nos libró de la esclavitud de la muerte espiritual. Segundo, nos libró de la esclavitud de la deuda incalculable. Dice que nuestros pecados son una deuda que debe pagarse. Y Jesucristo la pagó por nosotros en la cruz. Él pagó nuestra deuda. O sea que el enemigo no tiene nada que reclamar, porque lo que nosotros debíamos lo pagó Jesús. Y por último, nos libró de la esclavitud del dominio satánico. El verso 15 dice: cuando Jesús murió y resucitó, lo arruinó a Satanás, le sacó todo dominio. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió y le quitó a Satanás toda autoridad, humillándolo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, que Satanás está despojado, avergonzado y vencido. Esto es lo que nosotros necesitamos saber y creer para entrar en la batalla como vencedores. Por eso, hermanos, cuando nosotros oramos, tenemos que tener en claro que la victoria no es nuestro destino, sino que la victoria es nuestro punto de partida. ¿No es cierto? Nosotros empezamos a orar sabiendo que ya somos victoriosos, no buscando la victoria, porque la victoria ya nos la dio Jesús en la cruz. ¿No es cierto? Tenemos que estar firmes en la victoria. Pero la victoria debe hacerse valer firmemente. Satanás sabe esto y no va a dejar a nadie sin luchar. Él va a luchar para mantener a los que ya tiene. Él no quiere que nosotros entendamos la autoridad que tenemos. Entonces trata de todos los medios de que no lo lleguemos a comprender, de que no lo tengamos en claro. Pero Jesús en Lucas 10:19 dice: les da potestad, o sea poder. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero pensemos también, ¿por qué muchas veces nos ganamos la batalla? Y es porque luchamos en lugares equivocados y contra cosas equivocadas. Acordémonos de cuando vino Pedro delante de Jesús, Simón Pedro vino delante de Jesús y le dijo a Jesús: de ninguna manera vas a ir a la cruz. Jesús lo miró a Pedro y le dijo: apártate delante de mí, Satanás. Jesús no lo estaba llamando Satanás a Pedro, porque Pedro no era Satanás, sino que Jesús estaba viendo a través de Pedro al verdadero enemigo,
¿Sí? Jesús no tenía la lucha contra carne y sangre, como dice en Efesios, sino que Jesús conocía al enemigo, ¿sí? Y sabía la obra que estaba haciendo Satanás, de que no quería que Jesús cumpla lo que ya tenía previsto. Y eso es lo que tenemos que aprender, que estamos en guerra espiritual, que la autoridad espiritual se estableció soberanamente. Dios nos la regaló, nos la dio, pero debe hacerse valer firmemente. Nosotros tenemos que tener firmeza en esa autoridad. Tenemos que aprender a tomar la autoridad. Hermanos, aunque Satanás está totalmente derrotado, nosotros debemos apoderarnos de esa autoridad, la autoridad que Dios nos dio mediante la cruz. Jesús murió por todos, murió por todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. La muerte de Jesús y su victoria solo le sirven a aquellos que se apoderan de la obra de Jesús, ¿no es cierto? Un hombre no se va al infierno por sus pecados, porque los pecados ya fueron perdonados. Un hombre se va al infierno aquel que no se apropia de lo que Jesús hizo en la cruz. La Biblia dice, el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay que apropiarse de la victoria de Jesús. Lo mismo pasa con el poder del Espíritu Santo. Cuando vino el Pentecostés, el Espíritu Santo, Dios derramó el Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Y ahora nosotros no tenemos que orar por otro Espíritu Santo, ni por otro Pentecostés. El Espíritu Santo ya fue derramado, ya descendió. Pero yo me pregunto, ¿todos los creyentes están llenos del Espíritu Santo? No. Cada creyente o cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos del poder del Espíritu Santo. Dios hizo su obra, Jesús hizo su obra, y nosotros tenemos que hacer la nuestra, tenemos que apropiarnos de lo que Jesús ya hizo. Tenemos que apropiarnos de la muerte de Jesús, como también del poder del Espíritu Santo. Y así podemos enfrentar el tenebroso reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Por último, debemos ejercer la autoridad estratégicamente. En toda guerra tiene que haber estrategias. Nosotros sabemos que no podemos salir contra el enemigo si nuestro corazón no está bien con Dios. Porque si aún siendo hijos de Dios, desafiamos al enemigo con el corazón de un rebelde, lo que vamos a hacer es meternos en un lío terrible. La vamos a pasar mal. También tenemos que estar en la posición correcta. Efesios 2:6 dice, estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Y desde ahí tenemos que orar. Y desde ahí tenemos que clamar. Y desde ahí tenemos que ir a la batalla. Podemos tener en cuenta esta manera de orar. Y es una manera diferente por ahí a la que estamos acostumbrados. Que marca nuestra posición. No tenemos que orar de la tierra al cielo, sino que tenemos que orar desde el cielo a la tierra. Porque nosotros estamos sentados con Jesús en los lugares celestes. Estamos entronados con el Señor Jesús. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Cuando Él ascendió, nosotros ascendimos. Cuando Él se sentó a la diestra de Dios, nosotros nos sentamos con Jesús, nos sentamos con Él. Ahora tenemos el derecho al trono y a la autoridad. Y en lugar de orar al cielo,